alzar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Estamos listos para recibir a nuestro compañero de milicia, maestro de esta casa, el pastor Eladio Ramos. Buenas noches, hermano en la fe. ¿Cómo está? Muy bendecido, Pastor Carlos, y muy bendecida toda esa preciosa audiencia. Veo que hay mucha gente conectada. Les recordamos que comparta la señal para que muchos más puedan escuchar esto, ya que en esta noche hay un tema, pero contundente. El tema de hoy, míralo aquí, enemigo destruido. Vamos a hablar un poquito de eso. Siempre nos gusta, pastor, recalcar estas cosas para que se queden en nuestra mente y para que se entienda nuestro vocabulario en la forma que nosotros hablamos de esto. Muy bendecidos a todos. Es un placer estar aquí. Gracias, pastor Eladio. Gracias por estar con nosotros. Y nosotros hemos hablado sobre este tema en otros momentos, en ocasiones pasadas, pero es importante repetir estas cosas. El apóstol Pablo dijo, es importante que les haga saber que ustedes ya las saben, pero hay que repetirlas, porque hay muchos de ustedes que de pronto lo conocen, pero no lo saben explicar, no lo saben enseñar. Y si alguien le viene a explicar, le viene a decir, mire, cuidado con el diablo, usted sabe que fue destruido, pero cuando se lo va a explicar, lo confunde, no sabe cómo trazar. Así que en esta noche, no sé, ¿verdad, pastor? Si podamos cubrir todo el estudio en esta noche. Si no, pues haremos una segunda parte para cubrir este interesante estudio. Pero ponga mucha atención porque es un tema que muy poco se habla, o se habla bastante de Satanás, pero muy poco se habla de que fue destruido. Así que en esta noche la intención es mostrar bíblicamente que Satanás sí existió, fue un ser creado, lo vamos a ver bíblicamente, pero que también fue destruido. Pero no quiero quitarle siempre al pastor Eladio Ramos la introducción. Yo sé que él tiene esas palabras dadas del Espíritu para introducirnos a este tema y preparar el camino para el estudio en esta noche. Adelante, pastor. Amén. Gracias, pastor. Voy a comenzar por decir que Satanás, el diablo, como usted le quiera llamar, tuvo un principio y un final. Y ambos, tanto el principio como el final, están documentados en la palabra. Si tuvo final, y lo dice la palabra claro que tuvo un final, entonces tenemos que llegar a la conclusión de que ese personaje que tuvo un final ya no está con nosotros. El personaje. Es muy posible que la personalidad de ese personaje sí está patente, está latente y está presente en cada uno de nosotros, pero el personaje en sí desapareció. Hoy vamos a dar un recorrido bastante interesante acerca de la creación de este ser, el comienzo. Vamos a hablar un poquito del desvío y luego vamos a hablar de la destrucción de este enemigo que fue Satanás en esta noche. Qué bien, pues gracias, pastor. Yo creo que estamos listos para entrar. Usted tiene tiempo, unos segundos para compartir. De pronto su tía Tata y el tío Pepe, que todavía entiende que Satanás existe y usted ha estado tratando de explicarle este tema. ¿Por qué no comparte la señal en su página? ¿Por qué no la comparte con alguien, algún amigo, algún compañero, hermano en la fe, algún hermano de la congregación o hermana? O si usted asiste a otro ministerio, a su pastor, a su líder, a su maestro, para que aproveche, y lo vamos a hacer todo bíblicamente. Bien, pastor. Entonces, vamos a comenzar con el principio, ¿verdad? Con el principio. Usted mencionó que Satanás ya fue un ser creado, que tuvo un principio. Claro, si tuvo un final, si fue destruido, pues porque tuvo un principio. Y ese principio
Lo vemos allá en Ezequiel capítulo 28, verso 13, dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Quiere decir que este ser, y hay otro verso más adelante que explica, ¿verdad? Que era el querubín, ese ángel refiriéndose a Lucifer, fue creado por Dios y estuvo en el huerto. Quiere decir que después que fue creado, dice la Biblia que fue echado del cielo y él cayó a tierra. Y él estuvo allí el día de la creación. Tuvo un principio. Lucifer tuvo un principio. ¿Y qué otro creador? No hay otro creador. No fue San Pedro ni San Tomás. Fue Dios el creador. Dios creó ángeles. Dios creó aún a los demonios. Dios creó a Satanás. Dice que él creó aún al impío para el día malo, al destruidor para destruir. Dios es el único creador que puede hacer estas cosas. Y vemos aquí que está hablando que tuvo un principio. Aquí en Ezequiel, capítulo 28, el mismo capítulo, habla entonces de cómo ese ser cómo se convirtió de un ángel, ¿verdad?, de luz a Satanás. Explíquenos un poco sobre eso, Pastor Eladio. Amén, vamos a leerlo. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones. Esto es una escritura profética escrita en el libro de Ezequiel, pero es como si directamente le estuviera hablando a ese personaje. Dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Ahora ya nos da un poco más de información el profeta, porque ahora no solamente dice los tamboriles y los vestuarios y las perlas, sino que ahora te dice, es un querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti, con la multitud de tus maldades. Oiga esto. Y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Estos son palabras abstractas, son unas palabras fuertes, denota la creación en el verso anterior que el pastor leyó, y aquí habla un poco de la personalidad y de las intenciones de este ser. Esto es bien importante entenderlo. A veces, pastor, la gente nos escucha a nosotros hablar de que Satanás fue destruido y a mí se me ha reído gente en la cara, imagínense. Sí. La gente nos mira y a lo mejor dicen, ese tipo está loco o esa gente está loco. Pero fíjese, si usted es honesto con usted mismo y usted mira la palabra del Señor, usted se va a dar cuenta que este evento fue un evento ciertísimo, fue un evento que ocurrió, y este evento con este personaje que comenzó, oiga, ahí habla de que estuvo en el Edén, pero este personaje cuando nació le hicieron tremenda celebración, cuando lo crearon, perdón. Fue un personaje que definitivamente iba a marcar toda nuestra historia y marcó nuestra existencia en lo que es el ámbito humano, por causa de que todos los seres humanos fueron contagiados, voy a usar esa palabra, contagiados con la mancha horrible que adquirió el primer hombre, y de ese primer hombre, como dice Romanos 5:12, el pecado pasó a todos los hombres. Así que este individuo, este no es cualquier individuo, este es una persona que cambió el rumbo de la historia, el rumbo de la creación, el rumbo de toda la creación de Dios y por consiguiente de todos los seres humanos.
Pastor, yo quiero hacer una salvedad. Este verso, esta cita que hemos leído de Ezequiel capítulo 28, y yo quiero que los hermanos pongan mucha atención a esto. Ezequiel capítulo 28 y el 28, Ezequiel, el profeta Ezequiel, cuando escribe aquí, menciona en el verso 12, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. ¿Por qué menciono esto? Porque hay muchas personas, pastor, que no creen en Satanás. O sea, no creen que existe ni que existió. Y entonces utilizan cuando se leen este verso, dicen, no, aquí Ezequiel no estaba hablando de Satanás ni Lucifer, estaba hablando de un hombre, de un rey de Tiro en ese tiempo. Oiga esto. Yo no estoy negando que la Biblia en muchas ocasiones se refiera a un ser específico de ese entonces. Por ejemplo, en los Salmos, David muchas veces habló proféticamente, hablaba de un hombre proféticamente, pero se estaba refiriendo por ejemplo, a Judas Iscariote, ya venía profetizado desde los Salmos. Si vemos, hay evidencias en los salmos de Judas Iscariote. Hay evidencia en los salmos de Jesús. Pues este es el mismo caso donde aunque se está hablando, se menciona a un rey de Tiro, porque Ezequiel estaba hablando de las consecuencias que iban a venir sobre los reyes también de los enemigos. Sin embargo, tiene un significado espiritual acerca de Satanás. Porque este fue un ser. Mira, por ejemplo, aquí en Job, capítulo 2, dice, verso 1, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante del Señor. Ya en el Antiguo Testamento hay evidencia de la presencia de Satanás. Satanás estaba presente. Entonces, ¿cómo fue creado? Ahí está. En Ezequiel capítulo 29. Pastor, es bueno hacer esta aclaración porque algunos lo he escuchado diciendo, no, eso ahí no está hablando de Satanás, ahí está hablando del rey de Tiro. Pero literalmente menciona al rey de Tiro, pero espiritualmente está hablando de Lucifer. Amén. Por eso yo dije, las palabras son unas palabras abstractas. En la palabra del Señor hay muchas cosas que usted no las puede tomar literal. Y a veces hay una parte literal, pero hay una parte abstracta, que es una parte espiritual. Me gusta, y voy a repetir el comentario del pastor Nerio que está en línea. Eso es un prototipo, es un parecido a las características de la maldad del rey de Tiro. Si usted se va a la historia y busca, usted encuentra que el rey de Tiro no era muy buena gente, ¿verdad? Y hay también profecías contra Tiro y contra Sidón, que fueron cosas horribles. Pero aquí específicamente, en esta escritura de Ezequiel 28, hace alusión directa a este personaje que fue creado, que no era otra persona que Satanás, Lucifer o el diablo. Perfecto. Bueno, entonces seguimos adelante. Sin embargo, ahí mismo, fíjense, en Ezequiel, que ya leímos, yo leí el primer verso, el pastor leyó los demás versos, que está hablando de Lucifer, cómo se llenó su corazón, cómo se sacó fuego de en medio de él, todo eso. En ese mismo capítulo, en el verso 19, habla ya en profecía de su destrucción. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Escuche, espanto serás. Ya está hablando, habla de su creación, cómo se convierte de Lucifer a Satanás, y luego ahí mismo habla de su destrucción. Y para siempre dejarás de ser. Ya desde el Antiguo Testamento se viene anunciando la destrucción de Satanás, de ese ángel Lucifer. Para siempre dejarás de ser. La pregunta es, ¿cuándo fue? Eso lo vamos a ver ahorita, más adelante. Ahora, ya también en Génesis capítulo 3, verso 15, hablando la primera promesa del libro de la palabra que se encuentra registrado, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Está hablando aquí de la simiente de Cristo y la simiente de Adán. Esta
te herirá en la cabeza. La simiente de Cristo te herirá en la cabeza. Ya desde Génesis 3:15. Oiga esto, hermano. Desde Génesis 3:15, este versículo que usted solo aprendió de memoria en su estudio bíblico allá con los niños, ya está profetizando la destrucción de Satanás. Esta, la simiente de Cristo, te herirá en la cabeza. Hablando porque es comparado con una serpiente. Te herirá en la cabeza. Y tú le herirás, la serpiente le va a herir en el calcañar. Y pastor, eso fue precisamente lo que le hicieron a Jesús en la cruz. Quiere decir que la cruz representa ese lugar donde Satanás fue herido por la cabeza. Y cuando la serpiente se le da por la cabeza es un golpe mortal. Y el golpe o la herida del calcañar está haciendo alusión directa a los clavos que le clavaron a Jesús por el calcañar, que es la parte que queda un poquito más arriba del talón, donde hay dos huesos. En ese espacio, ahí fue donde lo clavaron. Yo sé que usted ha visto muchas fotografías de Jesucristo crucificado, y usted ha visto en los pies un pie encima del otro, encima del mismo pie, pero no, hermano. Él lo crucificaron, como dice el apóstol Pedro, en un madero, y en cada lado de los calcañares del pie izquierdo y el pie derecho, le introdujeron un clavo de unas 8 a 10 pulgadas de largo. Esa era la herida en el calcañar. Ahora, la herida que nos interesa esta noche es la herida en la cabeza, porque a la serpiente, cuando usted le da por la cabeza, se acabó la serpiente. Dejó de ser, ¿oyó? Dejó de ser. Ahora, usted nota que cuando yo leí Ezequiel 28, también hablé de todas las contrataciones que este ángel tenía. Este querubín estaba a cargo de cuadrillas y cuadrillas y cuadrillas de ángeles, de millares, y él engañó a una tercera parte de los ángeles de la tierra, que eso no lo vamos a hablar hoy, lo vamos a hablar otro día, pero en fin, la influencia, el engaño, la alevosía y la planificación de todas estas contrataciones de este personaje verdaderamente fueron algo serio de verdad. Tremendo. Bueno, y hay otro verso antes de llegar al nuevo pacto, allá en Isaías capítulo 27, verso 1, dice, en aquel día, estamos hablando del día cuando se le herirá el golpe a la serpiente por la cabeza y a Jesucristo por el calcañar en la cruz. En aquel día castigará con su espada dura, grande y fuerte. Mira cómo le llama Lucifer. Fíjate que Lucifer tiene muchos nombres. Se le llamó lucero de la mañana, Lucifer, se le llamó príncipe de las tinieblas, se le llamó Satanás, y aquí le llama serpiente, Leviatán serpiente, serpiente veloz, y al Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día. Por eso es que Jesús, cuando llega el ministerio de Jesús, pastor, Satanás tuvo mucha actividad y los demonios. Usted se ha preguntado por qué en el ministerio de Jesús había tanta manifestación demoníaca y se habló tanto de Satanás. Satanás tentó a Jesús en el desierto. Satanás se le apareció, se le metió a aquel y se le endureció del otro. Los demonios se metieron en unos atos de cerdo y había otros endemoniados. ¿Por qué había tanta actividad de Satanás y demoníaca en ese tiempo? Porque se acercaba el tiempo de la destrucción. Se acercaba el tiempo de la destrucción. Entonces, ya después que Satanás es destruido, él mismo decía, Jesús dijo, y yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ya Jesús venía anunciando esa destrucción. Y entonces, en Hebreos capítulo 2, verso 14, que esto es un verso que si usted no se lo sabe, mi hermano, apúntelo en una soguita por ahí en su dedo, en el pulgar, o póngalo en la nevera, en algún lugar donde usted lo pueda leer diariamente. Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, hablando de Dios. Dios se encarnó también para destruir por medio de la muerte. Ahí fue donde le metieron por la cabeza
a la serpiente en la muerte, para destruir por medio de la muerte al que tenía, porque ya no lo tiene, tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Quiere decir que a través de la muerte, ahí específicamente, es donde se cumple la promesa, donde la serpiente será herida por la cabeza, donde se matará el dragón con su espada dura y fuerte, al Leviatán. Ahí está la profecía donde para siempre dejarás de ser. Imagínense que ya todo el imperio satánico sabía que venía esa destrucción, y cuando Cristo muere, ahí se manifiesta literalmente esa destrucción. Qué evento tremendo, pastor. No solamente fuimos salvos, justificados y perdonados, sino que también Satanás fue destruido. Es una lucha titánica la que Jesús estaba llevando a cabo mientras estaba allí en la cruz. Era una lucha titánica porque estaban los poderes de las tinieblas, estaba Satanás, estaban los demonios. Era una turba contraria, completa, en contra del ministerio y también en contra del propósito que se estaba efectuando. Muy bien lo menciona usted cuando dice que a Satanás lo vio él que descendía como un relámpago, como un rayo para la tierra. ¿Por qué? Él dejó los lugares que tenía en el segundo cielo. Y tú sabes que cuando él vio a Jesucristo manifestándose, en aquel momento él dijo, yo tengo que bajar para allá. Esto no puede quedarse así. Y comenzó la manifestación demoníaca que leemos en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Era algo poderosísimo lo que estaba pasando. La tierra estaba siendo sacudida por el perdón de Dios y también por los últimos aleteos del diablo que iba a ser destruido. Tremendo, tremendo. Y ahí dice Apocalipsis capítulo 12, verso 12, dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Había un tiempo señalado para la destrucción. Se le dijo desde su creación. Allá la profecía en Ezequiel capítulo 28 que acabamos de leer, dice, para siempre dejarás de ser. Por eso es que la palabra dice que Dios creó al destruidor para destruir. No solamente a Satanás para destruir, sino para que se le destruya a él. Él iba a ser destruido, tenía un final. Y Jesús mismo, yo hice mención del ministerio de Jesús allá en Mateo capítulo 8, verso 28, dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. ¿Usted se ha preguntado por qué esos endemoniados en el ministerio de Jesús? Bueno, oiga, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá, oiga, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. ¿Por qué atormentarnos antes de tiempo? Porque ellos sabían que había un tiempo señalado, profético, donde se iba a destruir todo ese imperio. Fíjese que ahí en Colosenses, hay un verso ahí, pastor, en Colosenses capítulo 1 y el verso... Filipenses capítulo 1 dice que el imperio, me ayuda con ese verso, pastor, se me fue de la mente ahora. Dice que, ahí el capítulo 2, Colosenses capítulo 2, verso 15. Dice, vamos al 14 para ver el contexto. Y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y clavándola de en medio, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Fíjense, hermano, la cruz es el lugar donde todo esto ocurre.
la muerte de Satanás, la destrucción, la muerte del dragón, la muerte de la serpiente, el golpe por la cabeza. Dice, y no solamente eso, el verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ellos tenían una fecha de expiración. Por eso es que el endemoniado dijo, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Y estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios les rogaron diciendo, si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Qué tremendo, pastor. Ellos sabían que su tiempo se estaba extinguiendo. Es bien importante. Para los estudiosos de la Biblia, yo quería simplemente, humildemente, recordarles que cuando usted lea el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis hay un recuento de las cosas que fueron, las cosas que son y las cosas que habrían de ser. Por ejemplo, cuando en Apocalipsis usted que vio una mujer y aquella mujer estaba encinta, pues esa era María. Después usted ve que dice que había un dragón que quería comerse al bebé, ¿verdad? Muchos dicen que es Herodes, pero quien estaba detrás de todo esto es el diablo. Cuando la mujer escapó al desierto, la ayudaron. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan de María cuando huyó porque Herodes estaba buscando al niño para matarlo? Cuando usted lea el libro de Apocalipsis, acuérdese, no lo tome literalmente, mézclelo cuidadosamente con la historia y con los escritos sinópticos de la palabra para que usted vea cómo todas las cosas que sucedieron se van desenvolviendo ante usted. Pero hermano, por favor, no agarre la Biblia y vea a los endemoniados gadarenos y predique un mensaje de los endemoniados gadarenos para después decir tenga cuidado con los demonios. No caiga en esas necedades. Por favor, la palabra del Señor hay que ubicarla pactológicamente donde debe de estar. Si decimos que Satanás fue destruido y usted lee un verso por allá que menciona al diablo, no lo traiga para atrás otra vez. Vivo, por favor, siga la secuencia escritural de cómo la palabra presenta y postula todas las verdades que son importantes que usted las conozca. Bueno, está caliente esto, pastor. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego volvemos con la parte final de este estudio. Tremendo. Bueno, el estudio está interesantísimo acerca de enemigo destruido. Si tan solo los cristianos de hoy, los pastores, los evangelistas, y mire, no estamos negando el ministerio pastoral, los maestros, no estamos negando la iglesia, los dones, pero si tan solo entendieran que Satanás ya fue destruido, si tan solo entendieran lo que sucedió en la cruz, que no solamente quitó de en medio el pecado, sino que despojó públicamente a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, esto fue un evento que todo el cielo lo entendió. Y a Pablo se le reveló esta posición, pero ya venía. Recuerden que Pablo no vino a traer nada nuevo, él vino a traer lo que ya venía, lo que ya estaba oculto. Lo que pasa es que nadie lo entendía. Y entonces Jesús viene a la destrucción de este imperio. Pastor, yo entiendo que es importante conocer esto porque si ministramos en nuestros lugares de convocación, si hay maestros que nos están escuchando y no tenemos esto claro, entonces vamos a desviar al pueblo a un lugar donde no conviene. Va a suceder lo que dice Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 26, que vamos a comenzar a tirar golpes al aire. Yo he escuchado ministerios empleando una gran parte del culto, reprendiendo demonios del sur, del oeste, del norte y del este. Entonces, Pablo dijo, yo no tiro golpes al aire. Lo dijo allá, yo golpeo mi cuerpo
porque es ahí, en el cuerpo físico, es donde está toda esa diablura, si podemos decirlo así, toda esa maldad que hubo en Satanás. Por eso, hermano, usted no ha visto la misma razón. A veces enseña muchas cosas. La gente dice, estoy endiablado. Y no es que están poseídos, es que están en puro diablo, en pura carne. Están encendidos en ira. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano tiene todo, oiga esto, tiene todo lo que hubo en Satanás. Toda la maldad que hubo en Satanás fue inyectada en Adán y pasó a todos los hombres. Por eso David dijo, en pecado me concibió mi madre. Todos los seres humanos, buenos y malos, todos nacen con ese cuerpo. Su abuelita, que era una persona muy decente, nació con un cuerpo diabólico. Por eso es que a veces queremos hacer el bien y no lo podemos porque el mal se mete de por medio. Y tenemos que aprender cómo vivir por la fe. Solo viviendo por la fe, pastor, podemos vencer estas artimañas de Satanás que son nuestra carne. Amén. Y lo único que queda de Satanás es sencillito. No se complique la vida mucho. Lo único que queda de Satanás, oiga, no es buena gente. Es bastante malito lo que queda de él. Pero todo eso que queda de él, Efesios 4:22, dice, mira, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Te lo dice. 1 Corintios 5:5. Pablo le dijo, miren, ese muchacho que sigue insistiendo en adulterar, entréguenselo a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. No era que se lo entregaban a Satanás la persona si Satanás fue destruido, pero mire, todo lo que es Satanás está en nuestro cuerpo. Quiere decir, pastor, que tenemos que llegar a una conclusión, porque la Biblia no se contradice. Si Satanás fue destruido, y hay versos que hablan de Satanás como este, hay otros también. En primera carta a los Corintios 7:5 dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, hablando del matrimonio, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra inconsistencia. Aquí no está hablando de que te tiente el ángel Lucifer, porque ya él fue destruido. Te tiente Satanás, esta carne. Este cuerpo, este hombre viciado, se le llama Satanás. Hay otro nombre para él, pastor, adversario. Cuando usted lea la palabra adversario, opositor, es porque está hablando de este viejo hombre que está viciado. ¿O usted se cree que el cuerpo suyo y el cuerpo mío, este viejo hombre, esta naturaleza pecaminosa, diabólica, animal y carnal, está justificada? No, no está santificada. No fue perfeccionada. No. Nosotros en el hombre interior fue donde fuimos justificados, santificados y perfeccionados. Pero nosotros poseemos un cuerpo tan malo como la maldad que hubo en Satanás. Por eso es que usted no tiene que cuidarse de nadie, del otro. Cuídese de usted mismo. Cada uno lleve su propia carga. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Yo creo que esta última parte, pastor, es bien importante porque muchos le echan la culpa a Satanás. Por ejemplo, yo he escuchado personas, es que Satanás me tentó y caí. No, hermano, no fue Satanás. Fue usted que no se dejó, no llevó cautivo el pensamiento, porque toda tentación comienza con un pensamiento. Y usted le da forma, lo concibe y luego da a luz el pecado. Todo empieza en la mente. Entonces tienes que llevar cautivo, estar pendiente. Por eso Pablo decía, no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos las maquinaciones de Satanás. ¿Por qué? Porque esas maquinaciones empiezan en la mente. Diciéndote, tú no sirves, Dios no te ama, tu marido no te ama, tus hijos están enfermos. Todo eso empieza en la mente. Y usted lo empieza a dar cabida, lo habla, le da vida. Y entonces se vuelve una destrucción en su vida. Qué tremendo, pastor. Así que mire, duerma tranquilo, apague la luz, no tenga miedo,
No piense en todas esas cosas paranormales de que el diablo anda velándome. Mire, aquí es usted solamente, Dios y usted, a cara descubierta, como dice la palabra, que ahora estamos a cara descubierta. Ya Dios nos libró. Mire este verso que leyó el pastor, que está en Hebreos 2:14, el 15, dice, y librar, después que destruye a Satanás, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. No esté sujeto a servidumbre ya pensando en el diablo. Olvídese del diablo. Vélese usted, mírese en el espejo, mire cómo usted puede ser una mejor persona. Lleve cautivo al viejo hombre que está viciado, pero mire, al diablo ya Dios trabajó con él y lo sacó del medio. Espero que te hayas edificado en esta noche con este tema. Tremendo, yo creo que sí. Si usted se edificó, yo quiero que usted lo testifique, diga, pastores, entendí hoy más claro esto. Y si hubo un verso por ahí que usted no lo entendió y hoy lo entendió, agarre ese verso y escríbalo, mándalo por texto a usted mismo. A veces yo le mando a mi esposa texto para que no se me olvide el texto y se lo mando a ella. Y después ella me lo manda para atrás a mí para que a mí no se me olvide. Pues mire, la palabra hay que aprenderla. Mire, aquí, y ya estamos terminando, Santiago capítulo 1, verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De su propia concupiscencia. El mismo Santiago habla, dice en el capítulo 4, verso 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Está claro, esta es una naturaleza animal y diabólica. Hasta que usted no entienda eso, que usted es malo. Oye, vamos a tener que ponerlo, diga ahí, yo soy malo en carne. Póngalo, porque es que si usted no pone eso va a pensar que es bueno. No hay nadie bueno en carne. Nadie. Póngalo, yo en carne soy malo o mala. Y me cuido de mí misma. A ver si usted se atreve a poner eso. Vamos a ver quién se atreve a poner eso. Somos buenos en el hombre interior, pero en la carne, hermano, no hay nadie bueno. Cada uno tenemos que cuidarnos. Pastores, nosotros, sobre todo, tenemos que cuidarnos también, porque nosotros los pastores no tenemos carne buena. No hay carne buena. Toda carne es diabólica, es satánica y está en contra de la voluntad de Dios. Así que, pastor, ¿qué palabra, qué consejo, qué exhortación final le puede dar a esta iglesia, a este grupo de estudiantes que tiene presentes en el aula cibernético hoy? Está lindo el estudio. Este es el panfleto nuevamente. Mándenos un mensajito por WhatsApp. WhatsApp es a nivel mundial. 305-709-8863. Mande un mensaje. Muchos ya lo han hecho. Ellos mandan un mensaje por WhatsApp con un correo electrónico, o un correo electrónico lo puede hacer también, y nosotros le hacemos llegar los panfletos allá para que lo tenga y para que lo estudie. Yo quiero que tú estudies la palabra del Señor, para que nadie toda esa gente que tú oyes por ahí predicando no venga a jugar con tus sentimientos. Te declaro bendecido con toda bendición en esta noche. Tremendo. Bueno, gracias a ustedes por su fina sintonía. Y si usted fue edificado y se atreve a compartir eso con alguien más, pues hágalo. Por aquí. Me diste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí, Señor, cuando nadie me vio, me amaste a mí
cuando nadie me amó. Me viste a mí, cuando nadie me vio, dile a él, me amaste a mí, cuando nadie me amó, me viste a mí.